Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Aquí en la pantalla de Telesur les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla nuestra pregunta del día. Colombia, ciudadanos protestaron este martes en varias ciudades contra la violación a una niña de la comunidad indígena en Vera a manos de 7 militares del Ejército Nacional. Se trata de un nuevo episodio de este tipo en ese país. ¿Se hará justicia en este caso? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos de lleno las informaciones este martes. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó la posición de su país que rechaza la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la controversia territorial de la región del Esequibo. La funcionaria presentó un memorando remitido a ese organismo internacional. Este es nuestro primer tema del día. El gobierno de Venezuela reiteró su postura en la que desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la disputa territorial de la Guayana Esequiba. Denunció que la judicialización del diferendo territorial por parte de las autoridades de Guyana tiene como objetivo favorecer intereses transnacionales de petroleras como la compañía estadounidense ExxonMobil. Acaba de concluir una audiencia preliminar de la Corte Internacional de Justicia en razón de una solicitud unilateral de Guyana contra Venezuela. Una solicitud unilateral pidiéndole a esta instancia internacional el reconocimiento del laudo arbitral de 1899. Bueno, una historia larga. Lo importante es el mantenimiento, la firmeza que ha tenido Venezuela en ratificar su posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, a quien le presentamos nuevamente, le reiteramos nuestro respeto, pero Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción para ninguna contención y muchísimo menos para la contención sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Para ampliar la información sobre lo que dijo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, vamos ahora en directo con nuestra corresponsal Madeleine García, desde Caracas, que tiene más información. Madeleine, como siempre, un gusto saludarte. Cuéntanos qué más dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Hola Luis, te saludamos. Bueno, un tema súper denso, esta disputa de décadas de Venezuela con Guyana por el Esequibo. Y recordemos que ahorita se ha agudizado este reclamo por parte de Guyana, pasando por encima del último acuerdo, por llamarlo de alguna manera, hace 54 años, el Acuerdo de Ginebra, suscrito entre ambos países en 1966, en donde se establece incluso que ninguna de las dos partes puede estar obligada a ir a la Corte Internacional sin su consentimiento. Por encima de esto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sin ser su competencia, traslada este caso a la Corte a la Corte Internacional, y en este sentido Venezuela se aferra a decir que no es jurisdicción de la Corte esta situación. Para eso, Venezuela ha propuesto, y así lo dijo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, 21 propuestas, ha colocado sobre la mesa 21 propuestas para poder de manera dialogada llegar a un acuerdo con Guyana. Pero ¿qué sucede allí? Bueno, resulta que en años recientes, no hace mucho tiempo, pues la ExxonMobil, que es una transnacional estadounidense que además se la tiene jurada al gobierno de Venezuela, cuando se comenzó aquí en el país la nacionalización de la industria petrolera, en donde el comandante Hugo Chávez llegó a un acuerdo con las transnacionales de 60-40% de participación, 60% a favor de Venezuela y 40% de participación a las transnacionales. La ExxonMobil no estuvo de acuerdo, se fue del país y demandó a Venezuela. Perdió la demanda en aquel momento
momento parte de la presidencia de esta transnacional estaba en manos de Pompeo, es decir, el secretario de Estado, hoy de Donald Trump, y te puedes imaginar ya la historia y lo que hay detrás de esto. ¿Qué sucedió? Guyana permitió que explorara la ExxonMobil en estas aguas y no puede hacerse esto porque precisamente es un territorio en disputa y detrás de esto hay muchísimos intereses porque se presume que hay importantes yacimientos de petróleo en esta zona en reclamación y no solamente de petróleo sino también de otros minerales. Así que lo que está diciendo Venezuela es que se debe continuar con el diálogo, que ambos países deben llegar a un acuerdo en paz para poder resolver esta controversia y sigue aferrado entonces al acuerdo de Ginebra celebrado, firmado hace 54 años entre ambas naciones y por eso Venezuela no acude a esta audiencia que se celebró hoy de la Corte Internacional. Así las cosas en torno al Esequibo y en la defensa, pero hay que recordar muy bien que, por ejemplo, ¿quién estaba negociando esta parte del Esequibo? Bueno, Juan Guaidó y sus aliados precisamente hacen ver que están en defensa del Esequibo cuando en realidad se han escuchado incluso audios de embajadores, de supuestos embajadores de este autoproclamado presidente negociando el Esequibo, diciéndole a Juan Guaidó en un momento que si no negociaban y si no decían que el Esequibo iba a formar parte de esta negociación no lo iban a apoyar dentro de los supuestos 50 países que apoyan a esta presidencia írrita ilegal en Venezuela. Así que detrás de todo esto hay un interés, una entrega por parte de esta derecha apoyada por Estados Unidos para poder entregar esa zona en reclamación, de décadas en reclamación por parte de Venezuela. Luis. Madeleine García con la información desde Caracas. Gracias por actualizarnos, gracias por detallarnos la información sobre lo que dijo la vicepresidenta este martes. Hasta la próxima, Madeleine. Muy buenas tardes. Vamos a repasar ahora una vez más nuestra pregunta del día aquí en Temas del Día. Ahí tienen la pregunta del día. Colombia, ciudadanos protestaron este martes en varias ciudades contra la violación a una niña de la comunidad indígena en Vera a manos de 7 militares del Ejército Nacional. Se trata de un nuevo episodio de este tipo en ese país, pero ¿se hará justicia en este caso en particular? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Momento de nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Filipinas, el interior de una unidad móvil de verificación de test de COVID-19 durante su presentación en la ciudad de Quezón, esto es en el metro de Manila. Con esta imagen hacemos una pausa, ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Estados Unidos defendió este martes en un encuentro virtual del Consejo de Seguridad de la ONU la extensión del embargo de armas que pesa sobre la República Islámica de Irán. No obstante, China y Rusia, con poder de veto, han expresado su rechazo a la posición de la Casa Blanca. Este es nuestro segundo tema del día. Sobre este embargo que expirará en octubre próximo, el gobierno iraní advirtió que en caso de que se imponga la política imperialista unilateral de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad, esto significaría la muerte del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear establecido en Viena en 2015 y que fue suscrito entre Irán, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Este último país se retiró en 2018, sin embargo, el plan se mantiene vigente con el acompañamiento adicional de Alemania y la Unión Europea. En ese sentido, Rusia ha rechazado la presión que intenta ejercer Washington sobre los países firmantes de este acuerdo nuclear iraní. Nuestra corresponsal en Moscú, Lisandra Andrés, nos envía el reporte. Adelante, Lisandra.
Sí, muchas gracias, colega. Un gusto también saludarte a esta hora. Rusia denunció hoy ante la Organización de Naciones Unidas las acciones de presión del gobierno de Estados Unidos al resto de los países que firmaron el pacto nuclear para que incumplan sus acuerdos y también sus deberes respecto a este convenio, de la misma manera en que lo viene haciendo la Casa Blanca desde hace ya algún tiempo. A través de su representante permanente ante la ONU, el gobierno ruso rechazó todas las presiones de Washington a otras naciones firmantes de este pacto nuclear, especialmente naciones europeas, y por otra parte elogió la postura de Irán en cuanto al cumplimiento del acuerdo nuclear, a pesar de todas las amenazas, sanciones y violaciones que comete el gobierno estadounidense. Por ejemplo, el representante resaltó la decisión de Teherán de reducir parte de sus obligaciones en virtud de este acuerdo nuclear. Sin embargo, dijo que las medidas ilegales adoptadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump están conduciendo a una escalada incontrolable de tensiones en voz de este diplomático en torno al Plan Integral de Acción Conjunta, que es como se le conoce a este acuerdo nuclear. El diplomático ruso también rechazó, por otra parte, los intentos del gobierno estadounidense de prolongar el embargo de armas contra Irán y también llamó al resto de los firmantes de este acuerdo nuclear a esforzarse para salvar este convenio frente a todos los intentos del gobierno norteamericano por destruirlos, teniendo en cuenta la importancia de la vigencia de este acuerdo. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos con ustedes a Caracas. Lisandra Andrés desde Moscú con el reporte. Mientras tanto, es importante repasar algunos aspectos que son fundamentales del acuerdo nuclear iraní, que fue producto de intensas negociaciones que se prolongaron además por más de 2 años. Por ejemplo, Irán fue a la mesa de negociaciones para aliviar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea en represalia por el desarrollo de su industria nuclear con fines pacíficos. Además, Irán aceptó eliminar sus reservas de uranio enriquecido medio y disminuir en 98% sus reservas de uranio enriquecido bajo. Además, las partes firmantes acordaron reducir en 2/3 las centrifugadoras de gas iraníes durante 13 años. El programa nuclear iraní, suscrito en 2015, también comprometía a Irán a enriquecer uranio solo hasta el 3,67% para los siguientes 15 años. Para vigilar y verificar el cumplimiento del acuerdo, el Organismo Internacional de Energía Atómica tendría acceso regular a todas las instalaciones nucleares iraníes. En mayo de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la retirada unilateral de su país del acuerdo y el restablecimiento de las sanciones a Irán. Vamos a repasar otras informaciones que también son noticia. Para ello nos vamos hasta Twitter, en la cuenta de nuestros corresponsales. Iniciamos en Bolivia. Freddy Morales. 16 sindicatos de transporte masivo de La Paz realizarán protestas este miércoles para exigir el aumento del pasaje en 50 centavos, 1/3 del precio actual, debido a que por la pandemia solo pueden llevar la mitad de la capacidad de sus vehículos. Vamos ahora con información desde México. Eduardo Martínez nos informa que la Fiscalía General de la República de México informa que el exdirector de la Agencia de Investigaciones Criminales de la extinta Procuraduría General de la República, Tomás Cerón de Lucio, huyó del país. Se le busca por asuntos relacionados con el caso Ayotzinapa. Escuchemos. Titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se ha girado una ficha roja de Interpol en contra de Tomás N. Se refiere a Tomás Cerón de Lucio, quien fuera director de la Agencia de Investigaciones Criminales de la extinta Procuraduría General de la República. A él se le señala de haber ocultado y modificado pruebas relacionadas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En ese sentido, también hay que recordar que hace algunos días Tomás Cerón había solicitado un amparo ante el Poder Judicial para evitar ser detenido por cualquier asunto relacionado con este caso, que desde septiembre de 2014 mantiene movilizados a los padres de estos jóvenes exigiendo verdad y justicia. En ese sentido también el fiscal señaló
que hay 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y personas del estado de Guerrero. Estas órdenes de aprehensión no fueron investigadas ni tampoco se incluyen dentro de la llamada verdad histórica que fue conformada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y que fue desechada por el grupo de expertos internacionales que coadyuvaron en las investigaciones. Además, también se ha señalado que Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos Pemex, el día de ayer solicitó o aceptó que fuera extraditado de España a México para rendir cuentas ante la justicia por los sobornos que presuntamente habría recibido de la firma brasileña Odebrecht y también por la compra de una planta de fertilizantes con sobrecosto a una empresa estadounidense. Vamos ahora a ver información desde Chile. Nos dice nuestra corresponsal Paola Drannik que sigue en aumento en Chile los desempleados. Cifras oficiales superan el 10%, pero ¿y el trabajo informal? Escuchemos. El Instituto Nacional de Estadísticas aquí en Chile entregó la última cifra del aumento de desempleos aquí en el país para el último trimestre, marzo-mayo. Asciende a 11,2%. Esto es poco más de 900.000 personas que han perdido su empleo acá en Chile. Sin embargo, es una cifra que a los ojos de, por ejemplo, Fundación Sol, que se dedica a hacer estudios de economía, no refleja la realidad porque solamente se está guiando por formalmente aquellos quienes han sido desvinculados de sus trabajos y no la gran cantidad de chilenos y chilenas que tienen trabajos informales para tener ingresos y que durante esta pandemia simplemente no han podido ejercerlos, por lo cual se hacen estimaciones de que la cifra real de las personas que no tienen ningún tipo de ingreso, ningún tipo de actividad económica en este momento incluso podría duplicar esta cifra oficial que se acaba de entregar aquí en Chile. Tenemos información ahora también desde Siria. En Damasco, Hicham Wanous nos dice que en momentos en los que las tropas estadounidenses invaden Siria, roban su petróleo y queman sus cultivos y después de endurecer las sanciones impuestas a Siria mediante la ley César, Estados Unidos se jacta de donar $696 millones a refugiados sirios. Ahora pasamos a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Colombia. Trabajadores de la Unión Sindical Obrera cumplen 6 días encadenados y aseguran que se quiere privatizar la empresa pública más importante de petróleo en el país. Alrededor de 400 trabajadores quedarían desempleados como parte de las medidas neoliberales del presidente Iván Duque durante la pandemia. Desde Bogotá en directo, nuestro corresponsal Hernán Tovar nos tiene más detalles sobre esta manifestación. Hernán, te saludamos nuevamente. Cuéntanos más sobre esta manifestación, estos 6 días que llevan estos trabajadores encadenados y qué reacciones han dado las autoridades, si alguna. Un saludo, Luis de Jesús, para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Sí, efectivamente, los trabajadores aseguran que realizan esta acción hasta tanto el gobierno no reverse esta situación de privatizar un sector de Ecopetrol. Como usted lo decía en el informe, pues alrededor de 400 y 500 trabajadores que se dedican al transporte y mantenimiento de los tubos por los cuales se transporta el crudo quedarían sin trabajo en la posibilidad de privatización de esta parte de Ecopetrol, una de las empresas que más le presta beneficios económicos al país y que precisamente los trabajadores aseguran que el gobierno está buscando privatizarlo para adquirir más recursos y echa mano pues de esta empresa pública del Estado. En momentos también en que el Departamento Nacional de Estadística da a conocer que las cifras de desempleo vienen subiendo. Para el mes de mayo el porcentaje es del 21.4% de desempleo. La tasa de desocupación, gente que no recibe ingresos, es alrededor de 4.9 millones para el mes de mayo. A esto pues hay que sumarle esta situación de privatización de una de las empresas más bollantes en el país, que es Ecopetrol, que dejaría entre 400 y 500 trabajadores de esta parte de Ecopetrol
lo que dicen los trabajadores, que se comenzaría por esta sección de trabajadores para privatizar en total la empresa. Así que bastante preocupación hay por parte de los trabajadores del sector laboral en el país. Precisamente estas cifras se dan en momentos en que el presidente y el gobierno toma estas medidas de privatizar una de las más importantes empresas en Colombia, Ecopetrol. Luis de Jesús. El presidente Iván Duque y su gobierno, aprovechando, como han hecho otros gobiernos de América Latina, la situación con la crisis sanitaria del COVID-19 para privatizar también empresas estatales. Estamos muy atentos a la información. Gracias, Hernán. Hasta la próxima. Vamos a pasar una vez más a nuestro tema del día, que precisamente tiene que ver con Colombia. Hay más información desde Colombia. Ciudadanos protestaron este martes en varias ciudades contra la violación a una niña de la comunidad indígena en Vera a manos de 7 militares del Ejército Nacional. Ustedes recordarán que esta información se dio a conocer la semana pasada. Pero se trata de tan solo un nuevo episodio de este tipo en ese país. No es la primera vez que se dan denuncias como esta contra el Ejército Nacional de Colombia. En este caso, ¿se hará justicia? Esa es nuestra pregunta para hoy. Vamos a revisar algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Dice Guillermo: ¿a dónde está la OEA? ¿Por qué tanta ausencia de Luis Almagro ante tantas aberraciones en Colombia? ¿Por qué no habla siquiera Michelle Bachelet? No tenga miedo, hable de la Colombia profunda. Enfáticamente digo que no se hará justicia ante esta violación, opina Guillermo. Vamos a ver qué opina ahora la cuenta de Wilmer Castro. No se hará justicia ya que el narcogobierno colombiano es xenófobo y la niña violada es indígena. Otra historia hubiera sido si la niña fuera hija de la élite burguesa, con todo respeto al pueblo colombiano. Y una última respuesta de Yautal Altán: he ahí el ejército de violadores al mando del sátrapa de Iván Duque, quien protege a delincuentes. Ese tirano fomenta agresiones a Venezuela mientras la COVID-19 avanza en Colombia. Son opiniones de nuestros seguidores en redes sociales. Y para culminar esta edición de Temas del Día, nuestro video web del día de hoy: producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Luego del asesinato del comandante de la Fuerza Al-Quds, Qasem Soleimani, en enero pasado, el gobierno de Irán decidió este lunes emitir una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le dejamos más información en el siguiente material. Hasta la próxima.